Señor Miguel Zamora, muy buenos días. Le saluda Luis Alberto Soto de Radio Universal. Hola Luis Alberto, ¿qué tal? Buen día, buen día. Muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos para conversar un poco sobre la situación de Bolivia. Sí, es preocupante. Se señala la migración de aproximadamente de 1 millón de bolivianos con destino al país Perú, Chile y otros países. Y en este momento el gobierno de Bolivia no encuentra una fórmula, una especie de salvataje, porque diario las informaciones llega a nuestro territorio nacional y al mundo, la cola interminable para la compra de combustible, los mercados no se abastecen de alimentos de primera necesidad. Entonces, ¿cómo esto en el tiempo puede sortear? ¿Cuál sería la fórmula para salir de esta difícil situación que obviamente, como es un país con el cual limitamos, nos afectaría sobre todo a la región de Puno y el sur del país? No, así es una problemática y mira, me gustaría como poder reseñar con todo el contexto que se está viviendo ahorita en torno a esta problemática y cuál sería principalmente el origen de esta problemática desde el ámbito económico, ¿no? Tal como mencionas, ahorita Bolivia está experimentando todo un tema de lo que es falta de combustible, y si pensamos en algunos, son principalmente lo que es diésel, lo que es gasolina, ¿no? Y eso se puede reflejar básicamente en los desabastecimientos en algunas estaciones de servicio. Y bueno, entonces, ¿cuál es el problema con esto? Afecta el desempeño de la economía, puesto que dificulta que la gente pueda moverse hacia sus centros de trabajo y dificulta también la distribución de productos básicos, tal como mencionaba, genera un problema de escasez de alimentos, ¿no? Entonces, ahorita es importante preguntarnos como que cuál es el origen de esta problemática. Y es que Bolivia suele importar estos combustibles del exterior, para lo cual requiere dólares, requiere divisa extranjera para poder pagarlo, ¿no? Pero ahorita el país cuenta con un problema que es que tiene acotadas reservas de dólares, y sus reservas de dólares se han ido disminuyendo en el transcurso de los 10 últimos años. Y aquí me gustaría poder señalar un dato. Hacia el 2014, Bolivia tenía reservas de dólares por alrededor de 15.000 millones de dólares. Hoy esa cifra es la séptima parte. Al 2024, Bolivia tenía reservas por alrededor de 2.000 millones de dólares. La séptima parte en el transcurso de los 10 últimos años. Se ha reducido en gran medida. Y es en ese sentido que no se cuenta con las monedas para poder pagar los combustibles que se traen del exterior. Señora Miguel Alzamora, el 2006, recordamos bastante, el expresidente Evo Morales de Bolivia nacionalizó las petroleras y las plantas de gas, señalando que era para el pueblo, y las empresas internacionales eran extraccionadoras y se fueron a un arbitraje, y la producción de combustible ha ido disminuyendo y no se abastecía al mercado interno en el país altiplánico. Pero a la vez, los países como Brasil y Bolivia, los que le compran sobre todo el gas, han ido ajustando y no le compraban la cantidad que ya ellos, en el cual tenían a un inicio un convenio, un contrato, porque Argentina y Brasil han ido buscando otros mercados, otros proveedores, otros vendedores de estos, como del gas, por ejemplo. En tal sentido, ahora en el tiempo no escuchamos tampoco una fórmula, una estrategia. El Banco Mundial parece que no le quiere prestar dinero también a Bolivia. Se necesita combustible, y una medida extrema que ellos han optado es que los niños y estudiantes y también los universitarios no asistan a sus centros educativos, porque no hay combustible, no hay manera de transportarse. De igual manera, el mismo sistema de internet también es pésimo. Entonces, ¿cuál sería si Bolivia tiene amigos económicos? ¿Hay países que les pueden ayudar en este difícil entrampamiento? Estamos en contacto, señora Miguel Zamora, lo escuchamos. Sí, ahí me gustaría, de hecho, destacar
como menciona, Bolivia, si bien al inicio yo mencionaba que importaba lo que son diésel, gasolina, Bolivia hacia el mundo exportaba en gran medida lo que es gas natural. Y esas exportaciones, esos envíos de gas natural, permitía que el país reciba dólares. Como te mencionaba, en el transcurso de los años, esos envíos de gas natural se han ido reduciendo, y se han ido reduciendo en la medida que las reservas de gas natural de Bolivia se han ido agotando las reservas. Y otro tema es que muchas de las empresas que producen este gas natural no han hecho reinversiones que les permitan como seguir explotando el recurso. Entonces, he ahí la problemática de por qué el país no estaría contando con el ingreso de dólares, y sumado a que ha estado desacumulando sus reservas para poder traer lo que son el diésel y la gasolina. Y entonces, en toda esta problemática, así como mencionas, ¿qué medidas se podría tomar? Yo creo que debería haber dos medidas, o dos tipos de medidas, con dos tipos de enfoques. Una de corto plazo, y pensemos en otro mediano o un poco más largo plazo. En el corto plazo, como mencionabas, el país va a tener que financiarse. ¿Y cómo se financian? Usualmente los gobiernos pueden emitir deuda o se pueden prestar a algunos bancos multilaterales. Respecto a la primera opción, pensemos, Bolivia ahorita cuenta con un grado especulativo, su riesgo de país es muy alto, por lo cual financiarse le podría salir carísimo. Entonces, esa opción no sería la ideal. Luego, los bancos multilaterales ofrecen algunas opciones que son como préstamos asociados a reformas, a la implementación de reformas, y ese podría ser un camino por el cual podría optar Bolivia. Obtener financiamiento asociado a la implementación de reformas, condicionado a la implementación de reformas. Ese es un camino de corto plazo. Y si pensamos ya en el mediano, en el largo plazo, una tarea pendiente es como generar las reinversiones por parte de las empresas que permitan seguir explotando el recurso natural, que es el gas natural para ellos. Y Bolivia obviamente tiene muchos activos, sobre todo en minerales. Como lo reitera señora Miguel Alzamora, falta exploración. Y ahora, en estos días, en estas últimas semanas, también han visto la posibilidad de prestarse dólares, divisas de algunos bancos, pero estos son esquivos o están evaluando. En tal sentido, también es cierto, a su análisis, a su experiencia, es cierto que muchos bolivianos migrarían al Perú. Ya tenemos muchos venezolanos en nuestro país, ¿y dónde irían? ¿En qué sectores laborarían si esto sucedería, señor Miguel Alzamora? No, considero que eso sería un análisis un poco apresurado. De hecho, la economía boliviana se ha ido ajustando en el último tiempo, pero una respuesta de política económica en línea con lo que podía mencionar, podría paliar un poco la situación en el corto plazo, y entonces habría que estar pendiente de cómo se va moderando la situación. Es importante, es importante. Entonces, en Desaguadero, por ejemplo, en los cuales los fines de semana siempre existía intensa actividad económica, el ingreso y la salida de muchos productos peruanos y también el ingreso de muchos productos bolivianos. Ahora la frontera Perú-Bolivia, el Desaguadero, es casi desierta, no hay mucho intercambio ante esta crisis. Y de igual manera, señora Miguel Alzamora, el modelo económico en su constitución plurinacional daría un impulso a una reactivación en corto plazo, como decías, o en mediano o en largo plazo, permitiría el mundo, los inversionistas ven con buenos ojos a su estructura de sistema de gobierno, sería rentable porque, por ejemplo, la empresa Pepsi en Cochabamba la semana pasada anunció su cierre. Hay muchos
ciudadanos bolivianos, cochabambinos que dejaron de laborar. De igual manera, hay muchas empresas peruanas como La Gloria o Aceros Arequipa que vienen laborando y también venden sus productos. Entonces, ¿consideras que los inversionistas del mundo apostarían por Bolivia en una etapa de reactivación? Ahí es importante, me gustaría mencionar el hecho de que las inversiones se mueven mucho por el contexto que se presenta para el entorno de negocios. Un contexto favorable para los negocios es lo que termina generando las inversiones, que se ejecuten nuevas inversiones. Entonces, ahí sí me gustaría destacar el hecho de que ahorita el modelo boliviano cuenta con algunas aristas, como por ejemplo la gran magnitud de empresas estatales, las políticas de tipo de cambio fijo, que generan algunas distorsiones en el mercado, que generan algunas distorsiones en el mercado y que no son favorables para el entorno de negocios. Entonces, en la medida que se puedan corregir estas problemáticas, es que se puede tener dentro de Bolivia un entorno de negocios un poco más favorable, un poco más amigable para la inversión. Y es en ese sentido que se podrían dar nuevas inversiones en el país. Muchas gracias, es importante su aporte, señora Miguel Alzamora, economista, senior del Instituto Peruano de la Economía, IPE. Muchas gracias, muy agradecido de verdad por los alcances.